A nivel internacional, Fabricio sirva el ejemplo de Reino Unido, cuya primera ministra renunció precisamente por una crisis netamente económica, malas decisiones de su primer ministro de Economía, que incluso lo tuvo que cancelar, nombrar otro, y ni eso sirvió para mantenerse en el cargo. Fue prácticamente obligada a renunciar. ¿Y cuánto tiempo tenía en el cargo? No, muy poco. Creo que es la primera ministra de más corto tiempo en la posición en Gran Bretaña. Es la más efímera. Y todo por cuestiones netamente económicas. Económicas. Sí. The Quicker Prime Minister. Sí. Ahora, es otra connotación. Sí. Pero aquí lo que quiero decir, miren, ustedes ponen el tema sobre el tapete. Las crisis generan efectos políticos también. Y las generan aquí, las generan en todas partes del mundo. Entonces, cuando veo declaraciones de ejecutivos, de ministros vinculados al sector energético, que dan versiones como distintas y uno no sabe a quién creerle, es momento de dejar a la honorable señora vicepresidenta de la República como vocera, o buscarse algún vocero ad hoc que hable por todos ellos. Porque, repito, ir a los medios de comunicación quizás no es el momento más oportuno. Diseñen una estrategia, infórmenle a la ciudadanía lo que está pasando, hagan un comité de crisis y vayan donde las personas que están, que les subió la energía mucho, y comiencen a pasar un poco la mano, sean más empáticos con el problema a la ciudadanía, porque es que esto está pasando en el mundo entero. Y bueno, de hecho, excúseme que le interrumpa, el canciller de Alemania, bueno, que es al final el jefe de gobierno en Alemania, protestaba por el precio en que los Estados Unidos le estaba vendiendo el gas natural, carísimo para poder enfrentar ahora el invierno que viene crudo en medio de la guerra y todo lo que sabemos. Pero coincido y vemos otra realidad en Francia, los precios de los combustibles en la calle, carísimos. Ha habido protestas, cierres de estaciones de combustible por los precios de los combustibles. Entonces, yo coincido y creo que has presentado el tema y lo has tocado desde una arista que pocos la han visto, y me parece sumamente importante como planteas la realidad de la República Dominicana, un país que se ha ufanado de mantener una estabilidad social, y siempre recuerdo esto porque ha sido parte de tu discurso, Fabricio, que para que este país se sostenga, para que siga viniendo inversión extranjera, tienen que estar, claro, las reglas muy claras, las leyes de inversión, pero sobre todo el inversionista tiene que tener una paz y tranquilidad social. Y eso se logra cuando una ciudadanía, bueno, está viviendo en tranquilidad, cuando puede tener acceso a las medicinas sin mayores problemas, a los servicios de salud, a los servicios de electricidad, a la alimentación. Pero para mantener todos esos servicios, este gobierno ha tenido que subsidiarlo casi todos, y siempre aflora la pregunta: ¿hasta cuándo? Usted hablaba de 1,000 y tantos millones en materia de subsidio para el tema electroenergético, ni hablar de los subsidios al combustible, al GLP, a la gasolina, que lo hemos discutido ya en otros tiempos. Si la gente no tiene conciencia de que hoy la gente está pensando en el concierto de Bad Bunny el fin de semana, nadie está pendiente de guerra, ni de problemas, ni qué va a comer mañana, porque entre los dineros que se ponen a las tarjetas para subsidiar a las personas, a los más necesitados, más todo lo que hemos hablado de subsidio, si la gente no aterriza y pone los pies en la tierra y sabe que todo lo que hoy está disfrutando sin mayores preocupaciones, no quiero decir que sea la panacea, es fruto de un gran sacrificio del Estado dominicano, de todo a nivel de endeudamiento y de todo. El día que haya que ajustarse el cinturón, porque todo tiene un límite en la vida, va a ser duro. Por eso
te respaldo y me parece espectacular por donde has presentado esta situación de la importancia de hablarle a la gente, de sincerizarse con la gente. No es crearle un problema ni crearle preocupaciones, decirle, oiga, para que usted sepa cómo está este picheo, el chicharrón no es carne, esto cuesta esto y nosotros lo estamos vendiendo a esto por esto, por esto y por esto. Llegará un momento que habrá que reajustar. Mira, y lo digo porque desde aquel discurso del presidente del subsidio a los combustibles, no hemos visto una campaña reiterada, por ejemplo, con el tema de un consumo responsable de energía eléctrica, de ir a las comunidades y orientarla en los temas. Y eso tiene que ser reiterado, porque es que eso está en todas partes del mundo. Hacer campañas educativas, de mostrarle a la gente, cada vez que usted prende un bombillo al Estado, el Estado tiene que subsidiar su consumo con tanto. Y eso hay que ponerlo en la mente de las personas para que entiendan, como tú dices, el esfuerzo que se está haciendo para mantener el país con paz social y convivencia pacífica, porque al final eso es lo importante. Y repito, buscar un vocero único, no puede estar el ministro, el director de Sur, de Norte, hablando cada uno por su lado, porque en estos momentos eso puede incomodar más a la ciudadanía. Y no tiene que ver ni siquiera con ello, tiene que ver con la crisis, con el problema. No es un tema personal. Usted puede poner a un monje benedictino y sentarlo a hablar del sector eléctrico y la gente no le va a gustar lo que va a decir, porque no es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Mira, esta es la realidad y estamos buscando paliativos. Ahora, Fabricio, lo preocupante de eso y de esa sinceridad del gobierno con la ciudadanía y de esa prolongación en el tiempo, ¿no? Extensión en el tiempo de estos subsidios, hay que ponerlo en la balanza del proceso electoral que viviremos en el 2024. Y me preocupa que sigamos sacrificando a la nación, manteniendo todos esos subsidios y sacando hasta de donde no hay, reduciendo presupuestos de otros ministerios. No le hablemos a la gente clara para que eso no lo entiendan negativo y se convierta en un voto negativo al actual gobierno. ¿Cómo lidiar con eso entre la presión política y la continuidad en el poder? El presidente aún no ha anunciado su repostulación, pero es lo que casi todo el mundo considera que va a ocurrir, versus esta realidad económica que no puede sostenerse mucho en el tiempo a largo plazo. Mira, yo estoy hablando frente a un maestro de la comunicación, Roberto Caballo. Cuando la comunicación no se hace en vacío, cuando usted no construye un relato, otro construye el relato. Ya. Y lo digo, y voy a hablar en términos técnicos, gubernamentales y políticos. El año que viene, el año 2023, va a ser un año donde obviamente de no equilibrarse el tema energético, pues va a continuar. Recuérdense que el invierno del hemisferio occidental es de diciembre hasta febrero y se extiende hasta marzo, abril, por el tema del cambio climático. Entonces, eso significa que durante el primer trimestre del año, al menos, se va a mantener este tirijala energético, porque ahora todo el mundo, sobre todo Europa, está buscando gas natural y petróleo a como esté para almacenarlo. No importa el precio. Lo que pasa es que países como el nuestro no tenemos esa capacidad. Claro. Por ejemplo, Alemania, que es la locomotora de la Unión Europea, ha tenido que buscar y anunció que probablemente ponga un bono de 200 mil millones de euros para subsidiar a las empresas y a los hogares para no transferir el aumento de los combustibles a los precios del kilovatio hora, porque va a sacar de competencia a las empresas y va prácticamente a condenar a la miseria a los hogares de menores ingresos en Alemania. Entonces, hoy el mundo está en un tema de economía de guerra, donde si tú dejas que los precios internacionales
tú lo dejes al libre juego de la oferta y la demanda y que se establezca el precio del kilovatio hora con el costo de combustible, prácticamente lo que tú vas a generar es un conflicto social, que ya lo estamos viendo en la Unión Europea, que lo ha ido manejando, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo. Y el gobierno construyó un relato, y si el presidente el año que viene es un año preelectoral, y usted no le va a decir ni le va a exigir a quien aspira a sustituirlo en el poder a que no construya un relato favorable a sus intereses políticos, porque claro, eso es parte de la democracia. Entonces, a eso que me estoy refiriendo. La vicepresidenta es la figura que ellos tienen que buscar como vocero, tiene credibilidad, hizo un buen trabajo con el tema de las vacunas, y yo creo que la gente la va a ver mejor en su condición de presidenta del gabinete eléctrico, y no a ejecutivos del sector, cada cual hablando por su lado. Yo creo que tiene que haber una estrategia común. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí está el gran comentario hoy de Fabricio Gómez Mazara. Creo que es importantísimo recapacitar y pensarse lo que ha dicho y propuesto Fabricio Gómez Mazara en la importancia de hablarle con claridad a la gente, que haya un solo portavoz, sobre todo en materia del gabinete energético de la República Dominicana, pero hablarle con claridad. Yo el otro día entrevistaba a Roberto Herrera, que es el presidente ejecutivo de CEPEN, y decía, bueno, hablábamos de ese modelo de generación eléctrica para el este del país, va transitando hasta el 2030 para hacerlo totalmente cero carbono, o sea, cero emisión de carbono a la atmósfera, generando electricidad limpia, verde. Hay que decírselo a la gente. Allá el servicio con la calidad y todo lo que implica el servicio electroenergético en el este del país, sobre todo en Valladolid, Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, todo eso, Miche, todo eso por ahí para allá. La gente paga su electricidad, la gente la paga y tiene un precio diferente al que pagamos aquí, claro, para que estemos claros, pero la sirven bien, no hay problema con el voltaje, si hay una avería van y lo resuelven de una vez, y la gente paga la electricidad. Y tenemos que acostumbrarnos a eso también, a que todos paguemos la electricidad. Es parte de la conciencia ciudadana que debemos ir creando, independientemente de informarle a la gente, como bien dice Fabricio, de dónde sale la electricidad que hoy tenemos, pagando el gas a tanto precio, pagando el diésel para generar electricidad, a qué precio el barril de petróleo, etcétera. Hay que hablarle a la gente con eso para que también ahorre en su casa y también se inicie una cultura de pagar, porque el sacrificio para que este país se mantenga encendido tiene que tener un retorno de alguna manera también en dinero. Hay un retorno en tranquilidad ciudadana, en convivencia pacífica y todo lo demás, pero la gente tiene que pagar su electricidad. Si se la están sirviendo, tienen que pagarla. Entonces, me parece genial el enfoque que has presentado hoy, y ojalá las autoridades lo asuman como un aporte para ir construyendo un relato importante en esta sociedad y en este país, que dependemos mucho de importaciones y de cosas, de materia prima, que nos las están subsidiando todo para que todos estemos en paz y alegría, pero como hacemos en cada una de nuestras casas, sabemos que podemos darnos este gustico, pero tenemos que apretarnos por el otro lado y tenemos que cumplir con esto para poder seguir avanzando. Ojalá le escuchen, como siempre hacen, Fabricio, sus opiniones y criterios en torno a este tema. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Que Pinky siga celebrando. Bueno, ahí andamos. Ahorita le llega la invitación. Sí, nos vemos. Fabricio Gómez Mazara, el economista, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.